बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणमानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। Bueno, muy buenas noches. Y hola Jenny, que va llegando. Bienvenida a este jueves temático donde vamos a hablar de la Bhagavad Gita, que ahí si alcanzas a escuchar está siendo recitada en el sánscrito original, tal como es la costumbre de recitarlo en este idioma sagrado para la India. Bueno, aquí en Pablo y sus Mundos, en esta cuenta, me interesa trabajar. Hola Anita, ¿cómo vamos? Muchos temas. Y por supuesto uno de mis favoritos tiene que ver con la religiosidad y la espiritualidad en general. A pesar, no a pesar, sino por mi condición de judío, eso no me ha impedido en ningún momento explorar. Al contrario, muchas otras espiritualidades y religiones, ¿no? Y otros conocimientos. Y me ha enriquecido personalmente para poder entender muchísimo cómo los seres humanos buscamos y intentamos comprender aquello que consideramos superior. No solo eso, aparte de personalmente, como antropólogo en términos profesionales, me he dedicado muchísimo al estudio de las religiones. Quizás gran parte de mi biblioteca en buena medida está dedicado a este tema. Y una de ellas, por supuesto, que también ha sido de mi gusto y he tenido la oportunidad de dedicarme con cierta holgura, con cierto tiempo, y es dedicarme al estudio del hinduismo como tal. Si bien no soy practicante ni creyente, me parece que tiene muchísimos elementos bellísimos que pueden enriquecer el alma de la persona y que pueden ayudar a entender muchísimos conceptos profundos que necesitamos para la vida. No solo por su propia construcción en el idioma, sino por todos los paradigmas que están implícitos en ella y que muchas veces nosotros tenemos que aprender a comprenderlos desde esa mentalidad, desde esa forma de expresión que la cultura védica, la cultura india nos ha presentado. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema muy especial porque es la Bhagavad Gita. Un saludo a Robin y un saludo a Caro. Hola Caro, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Hay que hablar en esto. De esto ya resuelvo cosas y nos sentamos a hablar más, con mucha más atención de todo lo que estamos trabajando con el grupo Terram. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de un tema muy interesante. Espero que aquellos que no han trabajado, no lo conocen, no sepan, pues tengan la oportunidad de saber un poco más de la Bhagavad Gita y de esa gran idea que hay a través de este gran poema que se ha escrito en sánscrito, que se escribió hace muchísimos años y que es parte de un libro esencial para la cultura indostánica, y es el Mahabharata, que ahorita hablaré un poco de eso. Pero bueno, antes no nos olvidemos, este es el primer mes donde voy a incluir para dentro de 15 días una invitación. Vamos a hablar con la cuenta de Javier Marduk, les recomiendo que la sigan, es un filósofo y él nos va a hablar de la existencia como un arte, y vamos a conversar con él en esto. Además, hay otra cosa que viene la siguiente semana antes de hablar con Javier, y vamos a hablar sobre los prejuicios cognitivos y todo lo que implica conocerlo, saber por qué nuestro mundo es así en términos mentales y de qué manera operamos nosotros y cómo podemos ayudarnos a resolver muchos problemas cuando identificamos esos prejuicios que operan en nuestra mentalidad. O sea que ese es el tema de la próxima semana. Y el último tema, después de la clase o de la charla que vamos a tener con Javier Marduk, vamos a hablar de la Cábala, que es la parte mística del judaísmo, entre comillas místico, es la parte profunda, y yo sé que muchos han oído hablar, han visto publicaciones y cosas, y quieren de pronto conocer un poco más al respecto. Pero entonces aquí les voy a mostrar mi perspectiva y les haré una introducción muy interesante para que puedan conocer un poco más de este tema.
Entonces, ese es el tema, esos son los temas que vamos a tener en este mes. Espero que sean de su agrado. No se olviden que si alguien quiere trabajar o quiere en algún momento conversar conmigo para los siguientes meses, pues hablemos, conversamos, nos ponemos de acuerdo qué tema les gustaría proponer para que hagan parte de esta serie de Pablo y sus mundos. Entonces, que igual me he dado cuenta por las vistas que muchas veces, tal vez inmediatamente no lo ven, pero posteriormente mucha gente personalmente me escribe, me escribe en el WhatsApp, me comentan algunas cosas. Y me ha ayudado pues a dar a conocer mucho de esta información y de estos temas que a mí me gusta tratar. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, como ya les dije al principio, la Bhagavad Gita. Muchas personas tal vez no tengan mucha idea de este libro tan estupendo, tan fenomenal, o saben, pero lo han leído parcialmente o en traducciones que no solo dejan mucho que desear, sino que además descontextualizan de todos los elementos y de toda la cultura riquísima que hay en la India. ¿Ya? Sí, así, eso, Kike, que muy bien, dice que estaremos trabajando muy bien por el grupo, sí, en efecto, vamos a sacar ese tiempo y comenzaremos a trabajar fuerte por la música. Bueno, vamos entonces a hablar, voy a mostrar un poco desde dónde voy a hablar. Me gusta siempre enfocar a todos ustedes que están aquí, desde dónde parto para hablar del texto, porque por supuesto hay una cantidad de traducciones. Y el sánscrito es uno de los lenguajes, uno de los idiomas quizás más refinados en gramática. De hecho, su propio nombre significa, el nombre del sánscrito significa una lengua muy bien elaborada, ¿ya? Y que es empleada o que se utiliza para poder transmitirla en términos escritos una escritura muy especial que se llama el Devanagari, que es la letra de los devas, la letra de los dioses. Entonces, se utiliza de tal manera que es muy especializada, es una de las gramáticas quizás más complejas y es uno de los idiomas que transmiten la idea más próxima a lo que podría haber sido ese hipotético lenguaje llamado el indoeuropeo. No es una de las lenguas más antiguas, pero es muy antigua y muchas de las lenguas conocidas, las lenguas indoeuropeas, el griego y de ahí el latín y de ahí el español, tiene mucho de su origen o se puede evidenciar en la lengua sánscrita. Entonces hay una serie de reglas muy complejas, quizás las más difíciles de aprender cuando uno estudia algo de sánscrito son las reglas del sandhi, que son unas reglas de fonología que hace que las palabras cambien entre el final y el principio de las palabras para que no exista la cacofonía, cosa que a los gramáticos de la India les molestaba muchísimo y que cuando uno no conoce la lengua pues no sabe cómo puede llegar a variar o cambiar y transformarse las palabras. Entonces esa especialización del lenguaje hizo que y ha permitido que no solo el sánscrito, sino todas las lenguas que son familiares y que se originan en la India, como el bengalí o el hindi, estén muy bien especializadas y tengan una riqueza terminológica increíble. Y en el Bhagavad Gita, que es un libro, un texto que se origina, o más bien que es el fruto de una cultura amplísima en conocimiento que tiene unos antecedentes, de esos voy a hablar ahora, muy grandes, para poder llegar a él, para poder llegar a generar ese texto, tiene unos antecedentes filosóficos, espirituales, religiosos muy amplios, que han elaborado un lenguaje muy concreto, muy rico y que es sobre todo expresivo a la hora de definir campos abstractos y campos de la conciencia. Y eso es muy llamativo, ¿no?, con el sánscrito. Entonces, la Bhagavad Gita es un texto que ha concentrado y permitió ser el vehículo de unas ideas muy antiguas dentro del hinduismo, pero también concentró y permitió que se gestaran nuevas ideas para el futuro. Y digamos que como tal, es el texto que realmente funda de algún modo el hinduismo. Y aquí hago un paréntesis o una explicación, porque cuando nosotros hablamos de hinduismo, por lo general pensamos que es una sola religión, cuando en realidad el hinduismo es una forma en que nosotros denominamos a una gran cantidad de grupos, lo que se llama en sánscrito sampradayas, que son colectividades que se organizan a través de un líder en un ashram, en un lugar de concentración, en un tipo de lugar de reunión, por decirlo en términos occidentales, en un tipo de iglesia o de sinagoga en el que van
Un ashram es eso, es un lugar de reunión en la que en torno a un gurú, los adeptos de cierta tendencia o doctrina, pues estudian los textos sagrados. Digamos que el caso de la Bhagavad Gita concentró muchísimo de los elementos filosóficos que existían previamente en la India, que se habían desarrollado en los Vedas, que se habían desarrollado en las Upanishad y que se habían desarrollado también en los Aranyaka, que son un tipo de textos rituales. Bueno, ahorita voy a explicar un poco más de eso para que no se me pierdan en todo esto. Pero lo que quiero decir en últimas es que es un documento fundamental y que de algún modo concentra la mentalidad de lo que son esa cantidad de grupos y que dentro del hinduismo se conocieron o se conocen como el Sanatana Dharma, es decir, el deber esencial, el deber eterno de los vivientes ante la totalidad, ante lo eterno, ante lo absoluto. Entonces de eso vamos a hablar y vamos a concentrar eso. ¿De qué me voy a basar o desde dónde yo tomo todo esto? Y desde dónde les digo, bueno, aquí he aprendido de la Bhagavad Gita aquí. Uno, por supuesto, y vamos a ver que hay una gran diferencia en estas traducciones, pero que no demeritan ni de los autores ni del contenido esas diferencias, sino que además nos muestran la variedad, la riqueza interpretativa que tienen cada una de las dos escuelas que a la larga les voy a mostrar aquí. Una que es la versión quizás más conocida y popular en Occidente, es la versión de Prabhupada, que es el Bhagavad Gita tal como es. Hola Alfredo Valderruto, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Un saludo muy grande. Y esta versión tiene una particularidad, ¿ya? Que es, digamos, lo que ha permitido que sea una de las versiones no solo más queridas y más aceptadas por el público, sino que permite a aquellos que nos gusta entender un poco la lengua sánscrita, investigar un poco más la terminología, porque si ustedes se dan cuenta, Prabhupada, que fue el fundador del movimiento Hare Krishna, se encargó de incluir el texto en sánscrito, su transliteración y una explicación término a término del valor de las palabras. Entonces eso facilitó mucho, además de que incluyó una serie de la traducción y una serie de comentarios. Este es, digamos, el texto básico para el aprendizaje dentro de la escuela Vaisnava. Ya les voy a explicar un poquito más esto, porque cambia mucho, no el texto en sí, pero sí el sistema interpretativo de acuerdo a las escuelas. Y esto es apenas el representante de una escuela, que es quizás mayoritaria o que es muy conocida porque su devoción especial al texto de la Bhagavad Gita. La otra traducción, que ya es de una experta en este tema, es la de Consuelo Marín. Ya les recomiendo muchísimo los videos que ustedes puedan encontrar de ella en YouTube. Es una gran conocedora de la lengua sánscrita, una erudita fenomenal, y ella realizó esta traducción que se llama el Bhagavad Gita con los comentarios Advaita de Shankara. Ya les voy a explicar un poco esto porque digamos que esta es de una escuela que es la escuela no dualista del hinduismo, mientras que esta es de la escuela dualista cualificada. Y ya les voy a explicar la diferencia. Esta se basa en los comentarios de Ramanuja, que fue un gran erudito, pero que tomó la vertiente que ya les explicaré, que llevó a esta interpretación. Y mientras tanto, este es el clásico del gran erudito o pandit, el Shankara, que fue uno de los más grandes eruditos del mundo del hinduismo ya tardío. Entonces, parto de esas versiones para hablar lo que voy a hablar hoy. Es decir, desde allí comento y simplemente voy a hacer un poco un comentario general sobre el texto y posteriormente hablar del contenido y por qué este libro ha llegado a ser tan respetado en Occidente, tan querido y tan famoso por expresar una serie de elementos y de cosas que a nosotros, como seres humanos en general, independiente de la religión, de la creencia, de nuestras ideas y de nuestras concepciones, pues en últimas buscamos acceder y entender. Tuve también incluso, gracias a que el grupo
el grupo de Hare Krishna se dedica a hacer una difusión muy amplia de esta información. Tuve incluso la oportunidad de leer algo del Bhagavad Gita en hebreo mismo y es enriquecedor leerlo porque pues siendo un contenido espiritual más un idioma espiritual muy importante, como ustedes lo vieron en una de las clases pasadas, pues tiene una resonancia bastante interesante. Ahora bien, ¿qué tenemos que hablar para entender un poco de la Bhagavad Gita? Bueno, primero, que hace parte de un texto mayor, más grande. Esto es un fragmento, pero es tan importante ese fragmento que básicamente se separa de él para editarlo como un libro independiente. ¿De qué libro hace parte? Hace parte del Mahabharata. Ahora, hay algo muy importante que entender aquí para poder contextualizar aún más. El Mahabharata es uno de los muchísimos libros que hacen parte de la gran y súper amplia literatura de la India, ¿ya? Ahora, cuando digo literatura de la India, podemos dividirla aquí en 3 elementos y se nos extendería muchísimo más. Son aquellas que son ortodoxas y que son creyentes o seguidoras del Veda, que es en el caso que vamos a hablar, y aquellas que no son ortodoxas y que no siguen el Veda. O sea, hay muchísimas escuelas a propósito. Están los Lokayatas, que eran ateos, materialistas, que tenían sus libros sagrados, no aceptaban el Veda. Dentro de ellos estaban los jainistas, seguidores del Jaina, que es un tipo de diferente, independiente del hinduismo, pero que se crean en la India, en este territorio. Y por supuesto está el budismo, que va a utilizar el sánscrito en algún momento como idioma sagrado, pero más allá de eso va a utilizar luego lenguas vernáculas y no le va a importar la sacralidad del idioma en sí, y en los siglos pues se irá apartando mucho más del sánscrito como un idioma especial de vehiculización sagrada del contenido pues de lo sagrado. Entonces, dentro de los ortodoxos, ahí es donde vamos a entrar nosotros, porque el Mahabharata hace parte de un grupo de textos que es importantísimo dentro de la India, que son las epopeyas, que son las narraciones grandes sobre historias. Y el Mahabharata precisamente significa Maha, el grande, Bharata, que es la India, precisamente. Bharata es como se conoce al país de la India, y es porque es la gran epopeya sobre la India. Pero ojo, antes de entender eso, hay que entender otros contenidos literarios que van a estar implícitos en precisamente la Bhagavad Gita. A propósito, algunos van a decir el Bhagavad Gita y otros van a decir la Bhagavad Gita. Por eso Consuelo María prefiere decir Bhagavad Gita así sin el artículo, por lo que en realidad en sánscrito es femenino, pero la costumbre, para algunos ha sido llamarlo en masculino, pero da igual. Yo utilicé la Bhagavad Gita. Bueno, por lo que preferí atenerme al elemento gramatical. Ahora bien, ¿qué es lo que hace tan grande y tan fuerte y tan amplia este poder de expresión que se ha hecho en la literatura de la India? Bastidas, hola Santi, ¿cómo vamos? Un saludo enorme, y también a Darío, que acabaste de entrar. No te había visto, y un saludo a los dos, muy grande, y bienvenidos. Entonces, digamos que el Bhagavad Gita, como había dicho en el inicio, es parte de una serie de documentos muy importantes para el mundo indostánico, pero tiene unos antecedentes que debemos, al menos, debo dárselos a conocer para que ustedes entiendan de dónde viene y por qué es ese fruto tan sagrado y tan importante del conocimiento védico. ¿Por qué? Porque primero están los 4 Vedas, que son, digamos, la base por la que inicia todo el mundo indostánico, y que son los 4 libros que le fueron dictados a Brahma, y que Brahma mismo lo expresa a toda la creación, y que se conocen como el Rig Veda, el Samaveda, el Ayurveda y el Samaveda. Entonces, estos 4 Vedas son la expresión sagrada de la evidencia de aquellos sabios antiguos que tuvieron la evidencia y la capacidad de expresar a partir de poemas, o dejarlo escrito en tipos de poemas, todas las visiones. Esos eran los rishis de la antigüedad. Dejaron escrito una serie de estrofas sagradas que se utilizaban en determinados contextos, especialmente de carácter ritual y mágico. Entonces, estos forman el corpus grande y básico. Es como decirlos en el mundo, para que nos hagamos una idea básica.
es como en el mundo judeocristiano, entre comillas, el Pentateuco en relación al resto de la Biblia. Entonces, estos 4 libros son los fundamentales, pero como son muy crípticos, muchos de los elementos que están en el interior tienen que ser explicados de otra manera. Entonces, para eso aparecieron textos como los Aranyaka, que eran textos ya de carácter ritual, que expresaban el contenido de una manera más detallada. Aparece otro tipo de literatura que son los brahmanas, que eran especialmente explicando los contenidos filosóficos de algunas expresiones que estaban dentro de los Vedas. Y aparece una de las literaturas más importantes que están allí, y son las Upanishad. Y las Upanishad, y ojo con esto, porque uno de los nombres que va a recibir, y ya van a darse cuenta porque en la Bhagavad Gita, otro de los nombres por los que se le va a conocer es la de Gita Upanishad o Gita Upanishad, que quiere decir el canto de la Upanishad. Ahorita les diré qué es esto. La Upanishad, entonces, o los Upanishad, son una serie de documentos que se presentan a manera de diálogo, ojo con esto, entre maestro y discípulo, donde comienzan a desarrollarse una serie de ideas sobre las cuales el discípulo pregunta y el maestro responde de acuerdo a la capacidad de este individuo, de este estudiante. Hay 18 grandes Upanishad y ello en esos textos se explica se le está dando, digamos, al estudiante más versado todo el contenido más profundo de los Vedas. Eso llevó a que luego, gracias a los Upanishad, se creara otro tipo de texto llamado el Vedanta Sutra, que era el fin del Veda. ¿Ya? El Vedanta Sutra era una serie de textos que explicaban las máximas de los Vedas de acuerdo a la tradición Upanishad, de los Upanishad, dando a entender cuál era el contenido profundo de ellos. Por supuesto, esto era de las grandes élites. ¿Ya? Esto era para especialmente para los brahmanas, es decir, la clase alta sacerdotal, y para los kshatriyas, que era la clase guerrera. No nos olvidemos, y es que esto es un elemento muy importante dentro de la estratificación social de la India, que hay castas para hablar de la organización social, y esas son castas muy férreas, muy duras, y desde el punto de vista occidental pues es bastante agresivo, es muy fuerte y pues determinante con las personas. Las 4 básicas son el brahmana, que está arriba en la posición más alta, que se supone es la cabeza del cuerpo general. Están los kshatriyas, que vendrían siendo el pecho. Están los vaisas, que vendrían siendo el estómago y la parte genital, porque es la que se encarga de producir, que serían los campesinos y aquellos que trabajan en la mercancía y que mantienen vivo y activo el cuerpo a partir de lo que produce. Y por último estarían los sudras, que estarían ejemplificados por las piernas y los pies. De ahí para abajo ni me hablen, porque hay una cantidad de subcastas, que podemos hablar de los chándalas, que son, o los comeperros, que es la gente más baja y más en todos los sentidos lo peor de la sociedad, tal como lo prefiguran este tipo de cosas. Pero bueno, ¿por qué explico esto? Porque digamos que el Bhagavad Gita va a ser un libro que tiene mucho de todos estos elementos, y a pesar de que es una Upanishad, es decir, a pesar de que es una relación maestro-discípulo, va a ser tremendamente popular en la India, al punto tal que va a abarcar, digamos, el estudio en todas las sociedades, en todas las partes de la sociedad. Hay libros que solo estudian los brahmanas, hay libros que solo estudian los kshatriyas, hay libros que son especiales para la gente que no le interesa lo filosófico. Ahí aparece otro tipo de literatura que no he nombrado y que tiene que ver mucho con el Mahabharata, que son los Puranas. Y los Puranas son las grandes narraciones de la antigüedad sobre los diferentes orígenes del universo que tiene la tradición de la India, especialmente pues todo el hinduismo, como les digo. Y hay muchísimos Puranas, y dentro de esos Puranas pues hay unos que son 18 también, los especiales, los que a la gente más le gusta. Los más conocidos de ellos son, tal vez más adelante hable de uno de ellos, es el Vishnu Purana, es uno de ellos, y otro el Srimad Bhagavatam o el Bhagavata Purana, que es la gran historia
de Bhagavatam, de la gran historia del opulento, la gran historia del Dios máximo. Entonces, pero eso tiene que ver mucho con las escuelas, ¿verdad? O sea, cada escuela prácticamente confecciona su Purana y establece una serie de narrativas que lo sacralizan dentro de ese grupo en especial. Por eso, si bien en un Purana, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, Krishna va a aparecer como la deidad principal, en el Shiva Purana es Shiva el principal, o en el Kalki Purana es Kalki el principal, o en la Shakti Purana es donde aparece la diosa como el ser principal dentro de este culto. Entonces eso va a depender mucho. La ventaja pues de la Bhagavad Gita es que compendia todo, o sea, asimila los Vedas, la parte filosófica, lo deja como una instrucción muy llamativa y no tan seca como las Upanishad clásicas, porque va a hacerlo a través de un vehículo especial, y es el de la amistad. ¿Ya? Porque cuando uno va a hablar en las otras Upanishads, uno ve un maestro y un discípulo. Aquí también se va a ver, porque es un diálogo entre Krishna y Arjuna, pero la diferencia es que ese es un maestro y un discípulo que a la larga hace empezar más la amistad. Y ese es un punto importantísimo. Bueno, de los 100.000 versos que tiene, ojo, 100.000 versos que tiene, perdón, 100.000 estrofas, hago la aclaración, hay una diferencia allí, que tiene el Mahabharata, el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita tiene aproximadamente 700 versos. O sea que imagínense en proporción, en relación al Mahabharata, pues es bastante pequeña. Y está distribuido en 18 capítulos. Y desde ese entonces, a pesar de su brevedad, se ha convertido desde siempre, desde que fue redactado, en un compendio muy preciso del gran saber védico. Entonces yo, como les digo, hace toda una serie de resumen de este saber y lo expresa a través de un diálogo muy interesante entre un maestro y discípulo, pero que a la larga son dos amigos conversando, porque el afecto que Arjuna siente por Krishna es el de la amistad, lo que llaman en el mundo de el Vaishnava, de los adoradores de Vishnu, los llaman las melosidades, que es las formas de afección que una persona puede tener con la deidad. Entonces, además de esto, hay que incluir una cosa. ¿De qué trata el Mahabharata? Como para que el Bhagavad Gita haga parte de él. El Mahabharata es la gran epopeya de una guerra que existió por el reinado de Bharata de la India entre dos grandes grupos, los Pándavas y los Kurus. Los Pándavas se supone, eran los, digamos, herederos originales del trono, pero ellos tenían unos familiares que querían disputar por él y se llamaban los Kurus, y ellos eran los, básicamente, como lo pinta la historia, eran los usurpadores. ¿Ya? Y en este contexto, ojo, es dentro del contexto de una batalla, de un acto guerrero, cosa que es un elemento importante que hay que tener en cuenta. La gente hay veces, como en el caso de la Biblia o en el caso de libros antiguos, la gente dice, pero ¿por qué estos libros antiguos solo hablan de guerra y son tan violentos? Pues uno no puede hacerse tanto el tonto, porque en realidad hablan de eso porque se hicieron en contextos donde los pueblos eran altamente guerreros. La mayoría de las grandes religiones del mundo nacen de de una manera muy tosca le llamamos una edad de bronce, y es un momento en el que hay una explosión de este metal y se utiliza precisamente para las guerras. El Mahabharata nos pinta la edad de bronce precisamente exacta, donde los grupos en muchos lugares del planeta en esa época entraban en conflictos entre familias por el trono. Esto es totalmente un novelón y un drama. Esto es Juego de Tronos en la India, hagan de cuenta, con todos los dilemas, con todas las cosas, con armas superiores, con bombas atómicas, porque así lo describen, un tipo de armas muy especiales, con armas como el Sudarshan Chakra, que era un disco que partía a la gente por la mitad y era lanzado por Krishna y partía a los guerreros, con poderes especiales, o sea, con todos los elementos típicos de las grandes épicas antiguas donde se comentaban este tipo de guerra. Entonces, va a iniciar una guerra. El contexto pues de la Bhagavad Gita es cuando va a iniciar una guerra. Y aquí hay un problema, que es un problema interesante que se nos plantea desde el principio. Y es que Arjuna entra en un dilema ético ni el tenaz.
un dilema en el que él se va a plantear la pregunta, bueno, yo soy un kshatriya, soy un guerrero, pero yo no me voy a enfrentar con personas malas ni con personas que yo sé que están incumpliendo con los deberes prescritos por los Vedas, sino que al contrario son grandes guerreros, son mis amigos, son mis primos, y yo tengo un problema en ir a matarlos. Entonces él no sabe qué hacer y en medio de su debate moral entra en conversación con Krishna, que ha sido su amigo íntimo durante muchísimos años y amigo él de toda una serie de grupos de personas que están allí acompañándolo, pero Krishna hace ahí la función de auriga, digamos, él es el que se encarga de manejar el carro por el cual, en el cual o a través del cual Arjuna va a lanzar sus flechas, como que era un gran arquero, para poder combatir contra sus primos, que estaban siendo liderados pues por la familia de los Kurus, especialmente por Dhritarashtra. Entonces, aquí viene algo interesante, y es la pregunta que Arjuna se hace, y es, ¿debo o no cumplir mi deber social cuando en realidad este está chocando contra mis afectos? Es decir, ¿qué hago yo? Porque me toca cumplirlo, soy un guerrero y ese es mi deber, tengo que defender ciertos valores, pero resulta que ese valor tan importante para mí está chocando con mis afectos a gente muy cercana, muy amada, muy querida para mí. ¿Qué debo hacer? Entonces, no solo va a surgir esta pregunta que está dentro de un campo muy específico, dentro de los grandes 4 deberes o posibilidades que tenemos los seres humanos a la hora de generar realizaciones, porque nosotros tenemos una realización de deseo, de kama, yo quiero tener deseos y quiero realizarme en mis deseos. Tenemos una realización de artha, que es el de la necesidad de tener lo necesario, de tener o riqueza o bien lo suficiente para yo poder sobrevivir, porque lo necesitamos, eso es parte de nuestra vida. Pero también tenemos un deber de dharma, y ese es el propio dharma, significa el cumplir aquello para lo que estamos hechos, tanto a nivel personal como social. Este último, cuando es muy bien ejecutado, nos abre la puerta a una cosa que es la capacidad de poder llevarnos al moksha, y el moksha es la liberación del mundo material. Entonces, para él entender esto, ¿cuál es el papel que juega todos estos elementos? Arjuna comienza a cuestionar mucho a Krishna como su maestro amigo y comienza a preguntarle cosas que son válidas hasta el día de hoy para preguntarnos, bueno, ¿y nosotros quiénes somos los seres humanos? ¿Cuál es nuestra constitución? ¿Qué nos hace ser como somos? ¿Soy solo el cuerpo o hay algo más dentro de mí que es independiente del cuerpo? La otra pregunta, y es, ¿en realidad venimos de algún lado? ¿Algo nos originó? ¿O somos simplemente materia inerte? ¿Qué nos origina? Esa es otra de las preguntas que implícitamente no las va a expresar como lo estoy diciendo yo, pero va a surgir dentro del relato. La otra es que si hablamos de un venir, es hacia dónde vamos, por supuesto. Es decir, si hablamos de que hay un trayecto, ese trayecto nos debe llevar a algún lugar. ¿Hay un lugar al que ir? ¿Tenemos una posibilidad de movernos hacia algo más o simplemente hasta aquí? Este mundo es lo único y no hay más. Y por supuesto que es la pregunta fundamental sobre la cual se inicia, y es ¿cuál es nuestro deber frente a ese tipo de cosas? Entonces, atención, ven aquí algo importantísimo, porque Krishna en esos 18 capítulos va a ir respondiendo de una manera muy interesante a las preguntas de su discípulo amigo. Y él básicamente le va a presentar, aquí estoy haciendo un resumen por supuesto, el texto desde luego pues es riquísimo y nos presenta una gran variedad terminológica que podríamos explorar muchísimo, sobre todo por lo que yo les digo, por la riqueza conceptual que tiene el sánscrito. Entonces va a haber una serie de categorías que son las que yo voy a enunciar aquí. Vamos a verlas para entender cuáles son las temáticas que la Bhagavad Gita trata. Entonces, ¿cómo le va a explicar y cómo le va a responder Krishna? Básicamente a partir de, voy a reducirlo por supuesto, pero son los grandes temas que están allí, de 7 grandes categorías,
por las cuales Krishna dilucida, explicita y le hace más comprensible esa serie de dilemas. Pero aquí viene algo antes de explicarlas. Y es que no he dicho exactamente la palabra Bhagavad Gita, qué significa. ¿Y por qué lo explico en este momento y no desde el principio? Por una sencilla razón. Y es que cuando Krishna comienza a tomar la voz, él mismo se va a expresar o va a aparecer como, y ojo porque aquí depende de las tradiciones, depende muchísimo de qué tradición estemos hablando interpretativa, va a depender muchísimo de a qué escuela vamos a ver a entender el Gita. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la escuela de Ramanuja, que es básicamente de donde Prabhupada, el líder que originó el movimiento Hare Krishna en Occidente, que tiene una tradición muy larga en la India, dentro de un gran movimiento llamado el Vaishnavismo, ya voy a explicar un poco más. Ellos tienen una tradición que se les llama Dvaita. ¿Qué significa Dvaita? Significa dual. Pero es un dualismo especial, es un dualismo cualificado, es decir, que se encarga de manera específica de hablar de la divinidad en términos de cualidades. Y para ellos, ojo, para esta escuela, la divinidad misma, de la personalidad misma, de hecho así lo traducen en sus versiones, de Dios, es Krishna mismo. Es decir, Dios, la categoría Dios, que es la totalidad absoluta, tiene una persona suprema, es decir, hay una personalidad suprema y esa personalidad ellos la identifican con el personaje de Krishna. Ojo, porque eso no es la visión de todas las escuelas o lecturas de la Bhagavad Gita. Que a propósito, dentro del Vaishnavismo, tanto dual como no dual, ahorita voy a hablar del no dualismo, Krishna, en realidad se le llama a este tipo de movimientos se le llama un krishnaísmo, porque para ellos, para los krishnaitas, Vishnu es una manifestación de Krishna, mientras que para los antiguos vishnuitas, Krishna es una manifestación de Vishnu y es su avatar. Y ojo con esta palabra porque al final el mensaje propio, la idea que yo voy a transmitir, como suelo hacer aquí, a pesar de dar la opinión general, yo le llamé así, el canto de los avatares de la conciencia. Yo lo voy a hablar aquí porque dice Ana Acosta, Ramanujan como el matemático, más bien el matemático como Ramanujan. Sí, pero ese es el mismo nombre. Exactamente, viene como es un nombre muy común, pero digamos que el gran comentarista antiguo del siglo VIII, me parece, era Ramanuja. Bueno, la otra escuela, por otro lado, que es la de Shankara, es una escuela, ahí está el nombre Shankara, creo que queda invertido allí, pero ese es el nombre. La gran escuela de Shankara es no dualista, mientras que esta es dualista porque habla del ser divino y del ser creado como independiente, pero independiente en términos de cierto grado de autonomía, pero totalmente dependiente en términos de energía de la divinidad. Pero a la hora hay dos elementos, es dual. Aquí se borra todo dualismo y nos va a hablar desde el Advaita. Advaita significa no dualismo. La no dualidad es la base interpretativa de este tipo de comentarios. Entonces, por lo tanto, las conclusiones a las que se llega son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque digamos que en la versión de Prabhupada, Krishna como personalidad misma de lo divino se expresa como el original y el auténtico y él es el fin como tal, mientras que en la otra tradición la interpretación, cuando se va a hablar de Krishna es como un vehículo para llevar hacia la divinidad que es abstracta y es totalmente negada de atributos y de condiciones muy específicas en términos de la identificación iconográfica y sobre todo de narrativa, de la forma en que esas narrativas se toman. Porque mientras que para una escuela, la no dualista, eso pasan a ser mitos o por lo menos leyendas, para la otra prácticamente pasan a ser realidades que alguna vez se vivieron. Y eso es bien importante porque hay una pugna en el fondo aquí entre aquello que es gráfico, que es
que tiene un contenido icónico muy claro, frente al otro que es la vaseidad absoluta frente a lo absoluto, y que se puede tomar muchísimas formas y se encarna en muchísimas formas, pero en últimas lo abstracto es negado de información o de un contenido específico. Entonces, por eso va a variar muchísimo la interpretación del texto. Ahora bien, explicado esto, porque eso es importante para entender, vamos a hablar de los 7 grandes conceptos que la Bhagavad Gita nos deja. Y porque yo, al final, desde mi pobre lectura, les contaré cómo es por qué le he llamado así, el canto de los avatares de la conciencia. Ahora, ¿qué significa Bhagavad Gita? No lo he explicado todavía. Bhagavad Gita literalmente significa el canto del Supremo o el canto de Bhagavan. Bhagavad es uno de los títulos o nombres que se suele utilizar para aquello que es lo superior, para aquel que es lleno de todas las riquezas y opulencias posibles. Incluye, pero también no se restringe a la palabra Deva, porque el Deva en sánscrito está hablando de un dios, pero es un dios de carácter menor, un dios que sigue siendo dependiente y que en algún momento podrá llegar a desaparecer, mientras que Bhagavan es el estado absoluto y total de todas las fuerzas y todas las cosas. Es lo que es muy parecido, cuando hablemos de la Kabbalah se van a dar cuenta, para el concepto del creador como Elohim, que ya hablaremos de esto más adelante. Dice Jenny 5104, dice, hace poco adquirí el libro Bhagavad Gita, pero antes de leerlo me recomendaron el libro Volver a Nacer, la ciencia de la reencarnación. Ese es otro de los libros de Prabhupada, que fueron los que popularizaron aquí estos libros, por supuesto. Ya existían muchas otras, yo de hecho tengo otra traducción que es la de Fernando Tola, viene con algunos comentarios, es mucho más simple que estas. Pero digamos que la que permite a uno conocer el texto, identificar las palabras, por supuesto, es la de Prabhupada, que seguramente esa es la que compraste. Y el libro Volver a Nacer es uno de los textos propios de Prabhupada cuando él predicaba acá en América. Hablando de América como todo el continente, ¿no? Pero aunque él concentró pues su trabajo entre Inglaterra y Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay 7 términos, espero que los alcancemos a ver, no quiero tampoco cansarlos, agotarlos, pero vamos a verlo lo mejor posible. El primero de ellos, vamos a ver 7 que son Brahman, Ishvara, Jiva, Prakriti, Kala, Karma y Yoga. Esos son los 7 términos que vamos a ver y por qué les voy a explicar por qué son tan importantes. Por un lado está Brahman, que es el que voy a explicar aquí, por eso fue importante hacer esa aclaración de las escuelas interpretativas. Brahman es lo absoluto. Y aquí viene un problema filosófico grande, porque, y eso es lo que va a llevar a la división de estas dos escuelas, ¿no? Porque uno puede hablar de un Brahman guna y un Brahman aguna, es decir, un Brahma con cualificación y un Brahma sin cualificación. Cuando hablamos de no cualificación y de cualificación nos referimos a si se puede llegar a describir de algún modo. Entonces, hay quienes sostienen que el Brahman absoluto es indescriptible y no se puede decir nada absolutamente de él. Sin embargo, ese Brahman, como es absoluto y también es presente en aquellas cosas como la existencia, que también tiene forma, entonces uno habla de que que ese Brahman de algún modo sí se puede hablar o referir de él. Entonces todo depende de la escuela. El punto es que la Bhagavad Gita habla del término Brahman como uno de los elementos más interesantes dentro de este canto para entender y explicar que la realidad divina está en todo lado y en todos los aspectos. De hecho, en uno de los capítulos más llamativos de la Bhagavad Gita, Krishna expresa, porque de acuerdo a la escuela Advaita, es decir, no dualista, Krishna sería el puente para que Arjuna expresara la totalidad y se diera cuenta que ésta tiene miles de formas y miles de instancias. Mientras que ese mismo pasaje para la escuela Advaita o dualista le está expresando que él es la persona
propia y original que permite la emanación de todas las otras cosas. Entonces, vemos que allí hay un complejo interpretativo bastante interesante. Pero como sea, a él se le llama como Brahman, es decir, el absoluto, aquel que tiene todas las formas y todas las posibilidades. Y por lo tanto, una de las condiciones especiales es la de ser un Bhagavat, que es una persona divina absoluta. Ahora bien, para poder llegar a Brahman, no se logra de la noche a la mañana y hay que entender una serie de cosas, especialmente cuando se logre entender el último de estos procesos, que es el de yoga, es el que va a permitir la concepción como tal de Brahma. Porque Brahman es absoluto y nosotros vivimos en estados parciales, en estados que no pueden concebir la totalidad y que estamos dependientes de muchísimas cosas. Y ese es el tercer elemento del que ya hablaremos, que es el de Jiva, la condición específica de las entidades vivientes. Pero antes de entender, o más bien para poder llegar a entender a Brahma, hay este estado de Brahman que es absoluto, se expresa como Ishvara, que es el segundo término. ¿Y el Ishvara qué es? Es el controlador. Es lo que nosotros en la tradición occidental podríamos llamar Dios, mientras que otro sería el infinito. Dios sería una forma de concebir lo absoluto a partir de las mejores categorías que nosotros podamos tener y concebir para entender el mundo. Entonces, y yo no había saludado a Camila. Hola, Camila, que entras, espero que no te hayas ido, si no te saludé. Un saludo muy grande, Cami. Y qué bueno que estés por acá. Entonces, Ishvara es el controlador. Y Ishvara como tal puede manifestarse en muchísimas expresiones. Y entonces aparecerían diferentes controladores. Sin embargo, de acuerdo a la lectura no dual, a la lectura dualista, Ishvara es la propia personalidad de Krishna, que es como hace Prabhupada. Mientras que para la lectura de Shankara, Ishvara, o una deidad cualquiera, un dios cualquiera, es simplemente una expresión de la totalidad, pero que tiene que aparecer en la configuración mental del adepto para poder que él se vehicule y no se disperse con toda la cantidad de dioses posibles que pueden llegar a existir. En ese sentido, aquí viene algo importante y es el tercero de estos elementos de los cuales nos va a hablar. Ahora, la Bhagavad Gita deja algo claro, y es que hay un controlador, independiente de si son muchos o uno. El controlador absoluto está dentro de todo el proceso, y es el mismo Brahman haciendo posible la realidad, haciendo posible la existencia. Entonces, eso nos llevaría al tercer elemento, y es el de Jiva. El Jiva es la entidad viviente, es lo que malamente podríamos nosotros traducir en términos occidentales como el alma. Y el alma, aquí, o el jiva, ese estado superior, básicamente es la condición eterna y absolutamente dichosa que se relaciona con el kshetra, con el campo, que es el cuerpo, pero que es independiente de él. Eso es lo que podríamos llamar, hay veces en otro contexto se le llama el testigo, es decir, es ese estado de conciencia absoluta que en últimas todos tenemos, pero que solemos confundir con el cuerpo y por lo tanto nos condicionamos a una forma histórica de ser, cuando en realidad hay un ser absoluto, eterno, pero, ojo, desde la versión dualista es dependiente del creador, pero es dos, sigue siendo dos, hay criatura y hay creador, mientras que en la versión no dualista, criatura y creador se diluyen. En la lectura no dualista, en la lectura que no diversifica, en realidad creador y criatura son simplemente lo mismo, ¿no? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, una de las máximas del Vedanta Sutra lo explica, y que aparece en muchísimos de las Upanishads, lo explica de acuerdo a la tradición, pero aparece en el Bhagavad Gita, y es la famosa frase Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Y al decir yo soy Brahman, es decir, yo soy lo absoluto. De acuerdo hay unas interpretaciones, la dualista nos dice que al decir eso es que él se reconoce en el absoluto, pero no es que lo sea no es que sea totalmente el absoluto, mientras que la tradición no dual dice que es el individuo reconociéndose como integrado totalmente en lo absoluto, y que se reconoce como la totalidad y no solamente como una parte de la totalidad. Entonces, ojo, porque ahí las interpretaciones, como les digo, es muy diferente. Como sea,
La idea es que el jiva es ese estado consciente de un ser que sabe y se reconoce como algo eterno, pero que es independiente de los estados corporales. Eso nos lleva al cuarto de los elementos, y es el de la prakriti. ¿Y qué es la prakriti? Es la naturaleza, ¿ya? Y la naturaleza es el lugar donde los jivas, las entidades vivientes, están para poder desarrollarse como seres vivientes, para poder entender esa totalidad y poder concebir la estructura de lo real. Entonces, el texto nos habla básicamente de dos estados de la naturaleza, el apara prakriti y el para prakriti. Ahora, de paso aquí una breve lección de sánscrito, ¿no? Y es que ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, en español, cuando uno incluye en muchas palabras, incluye el prefijo a, está hablando de algo que es sin, ¿no? Que carece de, como en ateo. Entonces aquí, al hablar la palabra apara, está utilizando sin superior, sin el no estado superior de la naturaleza. Mientras yo hablo para prakriti, estoy hablando estado superior de la naturaleza o la supernaturaleza, por decirlo de algún modo. Entonces, el apara prakriti es el ambiente en el que se desenvuelve el cuerpo y que va a permitir el desarrollo a partir de una serie de dificultades, pero que es el estado bajo de la naturaleza, de la realidad. ¿Ya? Entonces todos estamos sometidos a morirnos, a sufrir de enfermedades, a fenecer, a sufrir, a llorar. Esas son condiciones nuestras, ¿ya? Muy humanas y que nos causan sufrimiento. Y eso está en el ambiente. O sea, uno no puede hacer nada por combatirlos, puede minimizarlas, puede alejarse un poco, puede evitarlas, pero en algún momento, por ser un estado normal y corporal en el que estamos, eso va a suceder. El para prakriti o la supernaturaleza o la sobrenaturaleza es el estado superior de la naturaleza, donde ella se reconoce como con total dicha y absoluta completitud. Y ya esta alma, este jiva, ha alcanzado el Brahman. Digamos que en el para prakriti, el jiva no reconoce cuál es su estado real, su condición constitucional, y todavía se ve separado del creador, mientras que en para prakriti es cuando ya se realiza totalmente y reconoce la relación total con el creador, y por lo tanto la naturaleza alcanza su estado superior. Bueno, eso muy chévere, muy bonito, pero hay un elemento más que hay que incluir. Espero que haya preguntas, ¿no? No sé si los esté aburriendo o si esto está todavía muy así técnico. Y si hay algo, pues porfa, me lo hacen saber para dilucidar un poquito más. Entonces, ¿cuál es el otro elemento? El otro elemento es Kala. ¿Y qué es Kala? Es la energía de Ishvara que permite la extensión, o más bien que permite en su extensión la posibilidad de las experiencias. Palabras más, palabras menos, es el tiempo mismo. Kala es eso, es el tiempo. Y es importante que se desarrolle el tiempo porque los acontecimientos que van a ocurrir posteriormente a la conversación de Krishna ocurren dentro de un tiempo. Ahora, es un tiempo muy especial porque es un tiempo cíclico. No olvidemos que para el mundo indostánico digamos, el tiempo no es lineal, sino que ocurre en una serie de ciclos que se repiten unos a otros. Por eso, en un momento incluso bastante alucinante, Krishna le explica a Arjuna y le dice, es que esta batalla tú ya la has vivido muchísimas otras veces y ya has hecho lo que tenías que hacer, ya has cumplido con tu deber. Por lo tanto, esta vez también tienes que cumplir ese deber. Entonces le da a entender que durante otras vidas pasadas, donde tal vez fue menos consciente, ya le tocó pasar por eso. Y tuvo que vivir las mismas guerras, sufrir lo mismo y pasar. Ahí aparece el eterno retorno, que es uno de los elementos muy comunes dentro de la literatura védica y que se desarrolló especialmente en las escuelas no dualistas. Sobre todo porque en las escuelas dualistas, en últimas, apuntan hacia un fin y ese es estar junto a la divinidad, aunque en este mundo siga ocurriendo esa ciclicidad. Pero las escuelas no dualistas llegan a anular todo eso y para poder entender esa anulación pues habla muchísimo de estos ciclos y del sinsentido que tiene. Quizás uno de los libros no hablaría de él porque esto pues habría que tener muchos lectores para esto, pero el Yoga Vashista es uno de los libros de las escuelas Advaita no dualistas donde desarrollan esto de una manera plena y totalmente loca e interesante. Y a propósito del eterno retorno,
les gustaría, entre otras cosas, que de pronto para el próximo mes alguien la vio, me dedicara a sacarle todo el jugo y todas las cosas a la serie Dark. Si les gusta, porfa, me lo hacen saber, porque es uno de los temas posibles que tal vez trataría. Si se vieron la serie y les gustó, pues yo les podría contar unos detalles mucho más interesantes que yo me he dado cuenta se les han pasado a muchísimos comentaristas por encima. Entonces ahí se los podría tener. Y uno de ellos tiene que ver, por supuesto, con el eterno retorno. Entonces, en el mundo indostánico, Kala no es algo lineal, sino que pasa por una serie de ciclos que van desde los tiempos más cortos, las medidas de tiempo más cortas, como el latido, por ejemplo, que también es cíclico, y que va hasta lo totalmente cósmico, ¿ya? Y cuando hablo de cósmico es ultra cósmico, ya Robin me dice que no ve series de ahí, te la recomiendo mucho, si las puedes ver por otro lado, es chévere, es muy buena. Pero el tiempo, como les digo, no es lineal, va desde lo más pequeño hasta lo absoluto. Y cuando hablo de cósmico aquí, estoy hablando de tiempos que por muchísimo en términos de cifra exceden a lo que la ciencia ha llegado a hablar del universo o origen del universo, de los 13.000 millones de años que hay. Acá estamos hablando de millones de años. Y muchos de esos millones de años no solo se han repetido durante ciclos eternos, llamados los Mahayugas, sino que todos esos ciclos simplemente hacen parte, de acuerdo a alguna visión que explica la divinidad en formas muy colosales, son apenas un fragmento de la respiración de la divinidad absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Que este tiempo se repite, y el tiempo histórico humano va en una serie de ciclos, que se repiten en edades. Está la edad dorada, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, o el Kali Yuga. Y al final de ese Kali Yuga aparece un avatar que en el caso de las escuelas vishnuitas es el Kalki avatar, en el caso de las shivaitas puede ser Durga, o puede ser Shiva mismo, o también Kali, la diosa funesta, que destruyen el universo y llegan a un estado llamado el pralaya, y ese pralaya es una disolución para luego reaparecer y volver a crear las cosas. Cuando, por ejemplo, dentro del ciclo indostánico, cuando se desarrolla la historia, hay una historia que va desde los estados más perfectos de la historia humana, la edad dorada, y esa edad es una edad donde los seres son virtuosos, todos son divinos, todos son hermosísimos, viven bien en una paz increíble, pero poco a poco el vicio va entrando en la humanidad hasta llegar al final, que les digo, es la edad de hierro, donde las descripciones, por ejemplo, apocalípticas o escatológicas de los Puranas son súper detalladas para hablar de cómo termina en la mayor decadencia humana. El punto es que esa historia se repite y se repite. Cuando se hace cuando 1000 veces se repite cada uno de estos 4 ciclos, que duran cada uno millones de años, ocurre un solo día de Brahma. Y Brahma vive 100 años de estos. O sea que imagínense, si en un solo día ocurren 1000 veces 4 ciclos de estos, o sea, esos 4 ciclos se repiten 1000 veces en un día, y Brahma vive 100 años, pues imagínense cuántos años vive Brahma. Brahma, no Brahman, sino Brahma. Brahma, que es uno de los dioses de la Trimurti de la India. Bueno, entonces, el Kala es algo muy complejo. Lo que importa del Kala aquí es entender que es esa energía que Ishvara, el controlador, o sea, Brahman, el superior, el estado superior, formado como Ishvara para que los jivas se desarrollen como las entidades vivientes, permite o genera una extensión para que las posibilidades aparezcan y se permita la generación de experiencias, porque si no hay experiencia no se puede dar dharma, no se puede dar kama, no se puede dar artha, no se puede dar moksha, no se pueden dar todos estos elementos de desarrollo que una persona debe tener para poder progresar espiritualmente. Eso nos lleva a una cosa importante, y es qué ocurre en el Kala, ¿ya? O qué es lo que nos permite vivir dentro de ese Kala. Y es una de las palabras más famosas del mundo indostánico, lo utilizamos muchas veces en el día a día,
muy mal, o sea, o por lo menos no de la manera original, por supuesto eso se ha resignificado por completo, pero básicamente es esa idea que siempre cuando uno hace alguna estupidez, termina hablando de ese término, ¿no? Y dice, me cayó el karma. Nos quedan 23, 22 segundos, 21 segundos y vamos a volver a la última parte. Espero que tengan preguntas porque nos queda, vamos a ir a la segunda y última parte. Hablaremos del karma, del bikarma, de la karma y hablaremos por último del yoga y les contaré qué le llamé yo a esto los avatares de la conciencia. Nos vemos ya mismo. मिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन Bueno, vamos con la segunda parte, donde continuaremos hablando, ya para finalizar, de los grandes temas y los grandes conceptos que nos da el Bhagavad Gita. Aquí estaba oyendo, haciéndoles oír un poco de cómo se recita en sánscrito cantado el capítulo 2 de la Bhagavad Gita. Bueno, habíamos hablado en la primera parte ya de los grandes términos, Brahman, el Ishvara, la Jiva, el Prakriti, que es la naturaleza, y habíamos hablado también de Kala, el tiempo o la extensión de la energía divina que permite las experiencias, y vamos a hablar de el karma. Y esto es bien importante para poder llegar al séptimo de estos conceptos, que es el que más desarrolla el Gita, y es el de yoga. Y vamos a hablar un poquito también de ese término, ¿no? ¿Usted con cuál escuela se queda, la dualista? No, yo no sabría con qué escuela quedarme, por lo que me parece que esto más es de los hinduistas, porque cuando hablemos de la Kabbalah te vas a dar cuenta un poco más en realmente en qué escuela yo me quedo. Pero más allá de esto, es entender un poco cómo el desarrollo del pensamiento humano se integra, busca, pregunta, cuestiona y genera una cantidad de cosas bien interesantes. Ahora, dentro del panorama, si ya me dices qué prefiero, cuál es mi tendencia, tiendo hacia la no dualista, por varias cosas que algún día explicaré. Incluso con la Cábala podemos hablar un poco de eso. Pero básicamente tiene que ver con el elemento de no fijarme en una sola imagen, ¿no? De no quedarme sobre una idea fija. Digamos que la idea básica de una sola cosa que sea el motor de lo demás hace bastante problema. De hecho, yo creo que lo mencioné en el caso de Dios, perdón, del ateísmo. Mencionaba yo que Dios básicamente es una idea idolátrica. Y ya espero también un día hablar del concepto de Dios desde Occidente y lo problemático que es en realidad. Bueno, vamos a hablar entonces de karma, que es una de las palabras más malentendidas, pero que se ha utilizado en el día a día y la gente lo suele utilizar con la idea de, bueno, yo hago una estupidez y simplemente se me devuelven las cosas porque hice esa estupidez. No, pues es una estupidez en realidad. Muchas veces no es ni siquiera karma como tal. ¿Por qué? Porque karma es acción. Y cuando hablamos de acción, implica aquí todo tipo de realizaciones o de ejecuciones que nosotros realicemos para poder estar activos. ¿Ya? Es decir, cualquier cosa genera karma. Hola Anita de nuevo. Es decir, nosotros no podemos ser, hay una forma
de ser akarmáticos, ya lo voy a hablar un poquito, pero nosotros no podemos ser literalmente inactivos. De hecho, por más quietos que estemos, eso ya es una acción. Es decir, yo estoy en la cama tirado, aburrido, como en estos días que me había dado la famosa palabra desidia. Andaba en una desidia increíble. Ya poco a poco se me está quitando, pero una ataraxia, un no me importismo, no quiero decir la otra palabra, y aún así eso es una actividad, ¿ya? Aunque esté dormido, sueño, aunque esté en coma, mi cuerpo sigue en movimiento, hay actividad, la sangre sigue fluyendo, mientras, incluso muerto sigue habiendo acción, ya corporal al menos, o sea, el cuerpo está en un proceso de desintegración. Es decir, mientras haya mundo, la acción existe. Y esto es lo que indica karma aquí. Karma no es algo negativo, no es que me vaya mal por pelotudo, sino que tiene que ver con la capacidad de generar acciones con un cierto grado de conciencia, no hablemos aquí si es buena o mala, que me va a dictar la mentalidad de mis acciones y basándome en esas acciones, yo siempre ando pensando en la consecuencia o el resultado que eso deriva. Es decir, lo que podríamos llamar karma en realidad es la ejecución de una acción esperando un grado de consecuencia o resultado a partir de esa misma acción, que se debe derivar de ella. Es decir, por ejemplo, alguien trabaja en el campo, es natural que, y eso es parte de su karma, que él piense que si siembra, pues tiene que cosechar. Ya, eso es lo normal y está esperándolo. Lo mismo, si yo hago un examen y si he estudiado, pues creo creo esperar que me vaya bien. Hay gente que no estudia y quiere esperar que le vaya bien. Eso es un tipo de karma y eso es un tipo de conciencia. Y hay gente que no estudia y le va bien. Y es su karma, es su trabajo o es su chepazo y ese chepazo es un karma. Entonces, en el mundo del sánscrito se encargaron de dividir básicamente el karma en tres aspectos. Ya que divide muy bien esto a partir de los prefijos. Usan los prefijos muy bien, no como los posmodernistas. A propósito, de una vez saludo a los posmodernistas porque me desespera con ese uso de los prefijos, pero aquí hay un ejemplo de cómo usarlos en el sánscrito. Entonces, ellos lo utilizan y hablan de tres tipos de karma. Uno, el karma mismo, que es la acción siguiendo los deberes prescritos que tenemos nosotros, pero que está apegada a un resultado, que es la primera que ya les había mencionado. Y el problema es que al cumplirse este tipo de acción, el ejecutor queda atado, de acuerdo al sistema de mundos que representa el mundo indostánico, queda atado a regiones superiores del universo que él puede llegar a disfrutar en algún momento, en una vida más adelante, pero que aún así lo condicionan a una existencia finita. De hecho, dentro de la concepción indostánica profunda, los mismos dioses no son más que entidades que algún día van a desaparecer. Lo que pasa es que duran millones de años, pero al cabo del tiempo también desaparecen. Y hay personas que hacen un karma muy bien ejecutado, lo ejecutan muy bien, lo desarrollan y gracias a ese deber prescrito que cumplió de una manera muy limpia, su vida trasciende a otras formas muy superiores, pero que aún así siguen estando no liberadas y terminan siendo dependientes de Kala, del tiempo, de la extensión. No importa cuán grande sea esa extensión, es nada frente a la eternidad. Entonces quedamos atados allí a ese estado. Por eso, por ejemplo, en el Yoga Vashista es un libro bien interesante, no dualista, pero es un libro donde a partir de otra conversación entre Vashista y Rama, que es aquí el que conversa con Vashista, él le explica cómo muchos dioses existieron durante millones de años y desaparecieron y lograron ese estado gracias a la conciencia bien ejecutada de un trabajo en el cual supieron pulir y esperar muy bien, pero ellos aún así estaban supeditados a esperar un tipo de resultado solo con el fin de recibir un tipo de gratificación que era el que ellos querían. Entonces, luego llega otro tipo de karma y es el llamado vikarma. Vemos aquí un buen uso de los prefijos porque aquí vikarma implica la acción ejecutada en puro capricho. Es decir, yo hago lo que me da la gana, ¿ya? Y hago caso omiso en general de todo deber prescrito
y en últimas terminan siendo violaciones a la naturaleza material y terminan atando el alma a sufrir condiciones totalmente inferiores de existencia. Es decir, los manda a los más de 18 tipos de infiernos o 24 tipos de infierno que existen en la cultura védica. Yo por ahí los tenía en la lista. Podríamos tratar un tema, el infierno. Sería bueno ver el tema del infierno. No sé si les guste o les dé miedo. Y si les da miedo, me dicen porque lo puedo comentar y podemos hablar mucho de las ideas del infierno. Y aquí hay bastante tela por cortar porque esta tradición es muy rica en descripciones en eso. Entonces, eso llevaría el bikarma a que, como hace lo que le da la gana, hace lo que quiere sin tener en cuenta lo prescrito, las condiciones sociales de existencia, que hacen parte del cosmos, que hacen parte del dharma, de la organización general, estos seres, para poder cumplir su placer, en últimas terminan enviándoselos a mundos inferiores donde ese placer lo pueden desarrollar, pero en últimas terminan recibiendo terminan sufriendo muchísimo y terminan pasándola por pues malísimo, ¿no? O sea, es que sufren de una manera terrible, ¿no? Entonces, incluso precisamente en el yoga vashista se nos cuentan bastantes historias donde la gente sufrió muchísimo en mundos que habían sido atados, pero aún así la conciencia seguía en últimas operando allí, operando de tal manera que si aprovechaban el estado de conciencia, podían salir de esa situación de bikarma. Y por último existe, y ojo que esta va a ser la preferida, existe el akarma. ¿Y qué es el akarma? Son las acciones, ojo, es sin karma, pero aquí implica las acciones que se ejecutan siguiendo las directrices prescritas, especialmente de las escrituras sagradas, pero atención, pero sin estar apegados al fruto de las mismas. Ojo, porque esta palabra va a ser sinónimo de una de las que vamos a ver ahora cuando hablemos del yoga, y es el yoga, el bhakti yoga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son actos que no atan al ejecutor a ninguno de los tipos de mundos, sino que le van a permitir generar liberación del mundo de la materia y del mundo de la dependencia. Esto es de algún modo una forma de alcanzar la liberación yendo aún más allá, muchísimo más allá del estado de los mismos dioses. ¿Ya? Y es una liberación total que no hace que yo me esté atado al tiempo, no hace que la Prakriti alcance su estado superior, hace que Brahman se me vuelva una realidad tan completa y yo como Jiva me vuelva Ishvara, me vuelva un controlador absoluto de todas las cosas y no tenerle miedo a ningún condicionamiento. Entonces, ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se llega a lograr el karma? Para eso, o cómo se logra trabajar con el karma. Una de las palabras complementarias y también más famosas dentro en la habla popular es la de yoga. Pero yoga aquí no es simplemente el hatha yoga, que son los ejercicios por los que la gente conoce y dice voy a hacer yoga. Entonces van y se ponen un pie por acá, hacen así, hacen así, tuercen los ojos, que es otro tipo de yoga, sino que yoga está hablando aquí de una serie de vínculos o de formas de unión que el Jiva establece con Brahman. Y son varios, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, el Hatha Yoga, es la forma de unión corporal. De hecho, muchos de los posicionamientos del yoga, de las posturas del yoga, son en realidad una forma en que los dioses antiguos alcanzaron estados de perfeccionamiento o que a través de esa imagen que se generó corporalmente lograron generar un estado de meditación muy alta que les permitió pues superar estos estados, porque acuérdense que los mismos dioses tienen que superar estas mismas cosas y aunque a ellos a veces les queda muy fácil por su opulencia y sus condiciones más ricas en muchos sentidos, tienen otra serie de dificultades precisamente por la cantidad de cosas que tienen, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter en eso, sería otro tema, el asunto del cielo, el asunto de los seres celestiales, que no me voy a meter aquí. El caso es que yoga es unión y en realidad hay varios tipos de yoga que son en últimas formas de vínculo o vías de acceso hacia lo superior. Los que al menos menciona la Bhagavad Gita son 4. Uno es el Jnana Yoga, el Karma Yoga,
Dhyana Yoga y el Bhakti Yoga. Con este último es el que preferiblemente, sin exclusión de los demás, va a hablar Krishna y va a decirle a Arjuna, ojo, si quieres lograr ese estado de perfección donde Brahman o donde el Jiva alcanza el estado de Brahman, lo mejor que puedes hacer para evitar y poder alcanzar un estado akarmático, estoy utilizando aquí todo el lenguaje muy técnico, obviamente el canto lo hace de una manera mucho más rica, y le permite pues dilucidar al lector muy suavemente, muy explícitamente las cosas. Dice, debes hacerlo, le dice Krishna Arjuna, a través del Bhakti Yoga, que ahorita voy a explicar. Entonces, en cuanto al Jnana Yoga, es el yoga del discernimiento sobre la verdad absoluta. Es decir, es la capacidad de unirse a través de los estados mentales que cada vez más son purificados. Quizás el libro más esplendoroso y más interesante es el Yoga Sutra, el de Patanjali, que es no solo fue el gran gramático, uno de los gramáticos de la India. Bueno, estaba Panini, pero es el que deja una idea. A mí me gusta mucho el Yoga Sutra porque es un libro que básicamente nos ayuda a encontrar los estados del pensamiento y a poder quitar esa cosa que llaman ahí los kleshas. Los kleshas son como los obstáculos, y a propósito que vamos a hablar de los prejuicios cognitivos. Yo cuando lo leía decía, esto es un manual para evitar los prejuicios cognitivos en última. Entonces el Jnana Yoga lo que hace, el Jnana Yoga es discernir de una manera adecuada y siguiendo los conceptos apropiados de la sabiduría, en este caso sánscrita, para encontrar la verdad absoluta en cada uno de esos. ¿Por qué? Porque lo que hace la persona es vehicular a partir del pensamiento una necesidad de unirse a lo divino. Eso nos lleva a otro tipo de yoga, y es el Karma Yoga, que es básicamente el mismo akarma que ya habíamos hablado. ¿Y cómo se define aquí, no? Aquí lo que implica el Karma Yoga es que hay una idea de crear una serie de relación hecha a través de la acción, no por el beneficio, esta es otra definición de la Karma Yoga que ya di, sino por el hecho del desapego a los resultados, es decir, hacer por hacer, sin esperar que esa acción me implique un beneficio a mí. O sea, ayúdele a alguien sin esperar que el otro le ayude. Ámelo aunque el otro no lo ame. Beneficia a una persona sin necesidad de esperar otro beneficio posterior. Eso es Karma Yoga, porque cuando la persona se desapega en las acciones, en los resultados de las acciones, inmediatamente su acción se purifica de esperar un resultado y por lo tanto de atarse, sea para bien o para mal, a cualquiera de estos mundos, sea superior o sea inferior. Vendría después el Dhyana Yoga, que es el yoga de la meditación guiada para poder controlar por completo los sentidos, y de ese modo el cuerpo es totalmente, digamos, totalmente sujeto al pensamiento y sobre todo a la iluminación, al buddhi, para que alcance estados de renunciación. Eso le permite, por supuesto, el Dhyana Yoga a llegar a controlar por completo los estados meditativos. Este Dhyana Yoga es el preferible entre, por ejemplo, junto con el Jnana Yoga, pero sobre todo el Dhyana Yoga es el de los yogis, ya aquellos que se dedican a meditar y de manera muy profunda, guiándose por un gurú, y de esa manera poder vehicular ese proceso hasta alcanzar un estado de divinización por la renuncia y el sometimiento del cuerpo a ciertas tapas. A ciertas etapas se le llama a las austeridades que pueden llegar o que pueden surgir, y hay una infinidad de austeridades que ni se imaginan. Y por último, y no menos importante, está el Bhakti Yoga, que básicamente es un cambio, es el yoga que le permite a la persona tener un cambio de conciencia en las acciones y que comienzan a volverse para él un continuo acto de devoción hacia la divinidad, hacia el absoluto en cada aspecto de la vida. Es decir, Krishna le dice, sí, está muy bien que renuncies, está bien que no quieras los frutos de la acción, pero hay un yoga mejor.
Porque como es natural que esperemos algo, entonces lo que puedes hacer es hacer acción que no esté esperando el fruto, sino que sea empleada para unirme a lo divino. Es decir, que en cada acto yo me una a lo divino. Es decir, estoy educando a alguien, entonces yo no estoy simplemente educando, yo estoy actuando para que lo divino se manifieste y para que ese papel en especial, esa enseñanza esos elementos que yo estoy utilizando para educar, me sirvan como un vehículo de unión hacia la divinidad. ¿Ya? Entonces, cuando se hace con ese estado consciente, la persona reacciona sobre su propia naturaleza y le permite alcanzar estados superiores, que en este caso es entender, relacionarse, hacer que el jiva alcance el Brahma. Esos son, pues, lo que nos dice la Bhagavad Gita. Entonces, ¿qué más pasaría aquí? Esos serían pues como los grandes conceptos. Hay muchísimos otros que nosotros podríamos trabajar aquí, pero para no alargarlo más, Brahman, Ishvara, Jiva, Prakriti, Kala, Karma, Yoga, podríamos decir que son los 7 elementos fundamentales. Hay muchos otros, pero nosotros, digamos, nos podemos concentrar en estos aspectos para poder trabajar un poco, entender un poco lo que este gran canto nos deja. Ahora, y esta es la parte donde yo entro como mi propia observación. La Bhagavad Gita es un canto bien interesante, un canto que es un diálogo en el que en últimas la enseñanza profunda que hay allí, o por lo menos lo que yo he encontrado, y por eso lo llamé así, son los avatares de la conciencia. Por ejemplo, eso es un término que me faltó, el avatar, que no lo quise explicar a propósito porque lo quería dejar para el final. El avatar es, aquí ustedes lo han utilizado seguramente en la vida diaria para hablar de ese elemento que sea una fotografía, o un icono o un dibujito que ustedes colocan en sus redes sociales y que los va a representar. Y muchas veces los cambiamos de acuerdo al estado de ánimo, a nuestro condicionamiento, a nuestros gustos. Pero aquí el avatar quiere decir un descenso, o lo que podríamos llamar en términos del cristianismo una encarnación, porque para el mundo indostánico y en especial para el Vishnuita, es decir, aquellos que son adoradores de Vishnu, que para ellos es el dios principal, Vishnu en algún momento de la historia, especialmente cuando las condiciones están en decadencia y se necesita que sus devotos o sus creyentes sean ayudados porque ellos mismos no pueden solucionar nada, acudan el Dios mismo en defensa de ellos para poder solucionar un problema. Nosotros vimos, por ejemplo, cuando hablamos de Goku y del chamanismo, que él venía originalmente de Son Goku. Son Goku es este mono que, acuérdense, ponía en aprietos a todos los dioses, y la única manera en que los dioses pudieron detenerlo fue pidiéndole a Buda que él lo detuviera. Resulta que para los vishnuitas Buda es una encarnación, es un avatar de Vishnu. Entonces, en términos del hinduismo dirían, no, pues es simplemente Buda o en la forma de Buda que Vishnu detuvo a Son Goku. Entonces, los avatares, aquí los vemos, o yo lo veo así, como toda esa serie de estados en los que nosotros pasamos, y por eso le llamo yo los avatares de la conciencia, porque en realidad nosotros como seres humanos todo el tiempo estamos encarnándonos día con día a diferentes situaciones y expresamos diferentes motivos y expresamos diferentes deseos, y un día encarnamos el héroe, otro día encarnamos el cobarde, un día encarnamos a la persona buena, otro día somos los malos. Y lo importante aquí es entender que la conciencia pasa por muchos de esos estados y que nosotros debemos estar presentes y atentos a que en últimas puedo yo generar y configurar muchas de estas formas, pero en realidad todas esas transformaciones en realidad están condicionadas por una misma existencia que es la nuestra en este tiempo, en esta forma, en este estado mental. Piensen ustedes cuando les ha tocado ser el malo, cuando les ha tocado ser el harto, cuando les ha tocado ser el bobo, la boba del parche, cuando les ha tocado ser el cansón, o cuando han sido el bueno, cuando han sido la persona admirada, o cuando han sido la persona odiada. Es decir, nosotros hemos pasado por muchas de estas cosas y nos hemos, entre comillas,
encarnado. Ahora, me gusta más la palabra avatar porque avatar tiene doble sentido en español. Una es algo que desciende y se forma de otra manera, pero también tiene que ver con una aventura, tiene que ver con unas condiciones que se desarrollan en en determinado mundo, en determinada sociedad, en determinado pueblo, y nosotros encarnamos eso. Entonces aquí la enseñanza es muy interesante porque así como Krishna se muestra que transfigura y se convierte en todas las posibilidades, de algún modo nosotros mismos hemos pasado por muchos estados de conciencia que nos permiten entender cuáles son la sensación y el sentimiento que puede sentir otra persona. Hay veces estamos tristes y eso nos ayuda a ser empáticos con los demás, a ver qué se siente estar triste. Hay veces estamos felices y sabemos la felicidad, lo importante que es. Y a mí, por ejemplo, entre las muchas lecturas, el Bhagavad Gita y otra serie de lecturas, me ha ayudado a entender cada vez más que cuando una persona es dichosa por algo, yo soy dichosa con esa persona. Porque en últimas no hay diferencia. El hecho de que él tenga un cuerpo o ella tenga un cuerpo diferente a mí no me hace apático a su idea o a su creencia o a sus conceptos o a su esperanza. Yo por eso no soy muy fan de estas ideas que ahorita han salido del hecho de que es que yo no puedo ser empático con alguien por el hecho de no pertenecer a ese grupo. Me parece una cosa terrible y no lo creo. El hecho de ser humanos y de saber de que yo puedo pasar por esa serie de afecciones me permite a mí por completo ser empático y entender en realidad eso. Lo mismo con el mal. Cuando yo veo algo que efectivamente es dañino para la sociedad, yo no culpo a esa persona, yo tiendo a pensar es que yo soy el que estoy haciendo eso. Porque si alguien surge en eso es porque en última todos los dejamos surgir. Es decir, para que una sociedad permita cada vez gente peor es porque la sociedad misma está peor. Entonces eso es en detrimento de nuestra propia conciencia. Y en este sentido y en muchos otros, pues la Bhagavad Gita ha sido un texto fundamental para ayudarme a entender esta serie de cosas. Dice Robin, dice, avatares como máscaras de la Jiva. Sí, y a la vez puede ser más que máscaras. Es que es una forma en que el Jiva se expresa en Prakriti. Se expresa en la naturaleza. Es decir, cuando Jiva, que es abstracto, que es como un dedo del Brahman, tiene que presentarse, se presenta como un avatar. Por ejemplo, Krishna, y eso depende de la escuela, pero digamos dentro de las escuelas convencionales, Krishna es un avatar de Vishnu, es decir, es una forma en que Vishnu se presenta en el mundo, pero esa forma en que se presenta da cuenta de sus atributos internos que son abstractos, pero él los expresa en forma literal. ¿Ya? Y por eso es tan importante en el mundo indostánico la descripción de los ídolos y las reglas, cómo deben hacerse y bajo qué condiciones, tamaño, forma, color, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es pues. Bueno, no sé, ¿les gustó este tema? Espero que les haya agradado. La próxima semana, como les dije, bueno, ya trabajamos, comenzamos con el Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita y vamos a hablar la próxima semana de los prejuicios cognitivos. En la tercera semana viene Javier Marduk, va a conversar conmigo, vamos a hablar sobre el arte de existir, sobre un autor bien interesante. De pronto por ahí les coloco los enlaces o algunos datos para lecturas que de pronto puedan buscar. Y la última semana hablaremos de la Cábala. Espero que les haya gustado y si algún tema quieren proponer para el siguiente mes, bienvenido sea. Si quieren conversar también, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Ya es bastante tarde, no quiero molestarlos más, son las 9:37, para que nos veamos en el próximo jueves temático. Espero que este les haya gustado muchísimo, nos vemos hasta la próxima.